Saludos a todas las personas gamers que nos ven en todas partes del mundo. Esto es Gamers Cultos, es un gusto saludarlos. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, banda? Le damos la bienvenida a este canal. Les queremos, como siempre, la nueva dinámica. Traten de adivinar qué canción estaba al inicio de esta cápsula. A ver si la tienen bien, déjenos sus comentarios. A ver si de verdad saben mucho de videojuegos. ¿Qué canción es la que inicia y de qué videojuego es? Y bueno, pues al final ya iremos viendo si la tuvieron correcta o no. Le doy la bienvenida a todas las personas que hacen posible este maravilloso canal, Gamers Cultos. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a nuestro querido Solid Snake, no el que merecemos, pero el que tenemos. Alex, ¿cómo estás, Alex? Excelente, como siempre, con un gusto de poder continuar platicando en estas charlas que nos enriquecen en aportaciones y en datos bien curiosos o interesantes de la historia de los videojuegos. Un gusto Perfecto. saludarlos. Perfecto, pues bienvenido, mi querido Alex. También le quiero dar la bienvenida al príncipe reptiliano, ya lo saben, a mi queridísimo amigo Ricardo Rendón. Richie, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí en México, buenas tardes en Inglaterra, buenos días igual en Estados Unidos. Y bueno, buen día en general a todos ustedes que nos ven desde los dispositivos de su preferencia. Realmente, pues este es un programa para ustedes hecho pues con todo el cariño y pues agradecemos mucho sus comentarios, todos sus puntos de vista respecto a los videojuegos, si tienen alguno que podamos comentar o si ven que nosotros tenemos algún error en alguna de los comentarios también, es bueno que lo sepamos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buen día. Excelente, gracias, Richie. Oigan, y también le quiero dar la bienvenida al más reciente miembro del canal, nuestro querido Martín. Bienvenido, Martinillo, ¿cómo estás? Vientos, pues aquí, cotorreando un rato. Vamos a ver qué tal se pone la plática. Yo creo que bastante interesante. El tema está bastante bueno. Bueno, bueno. Muy bien. Oigan, pues gracias. Vamos a comenzar. Tenemos un temazo, como bien dice nuestro querido Martín. Yo antes de comenzar directo con el tema, quiero darles las gracias a todas las personas que nos han dejado comentarios, a todos los que nos han dejado likes, a todos los suscriptores que ya tenemos. La verdad es que estamos viendo una respuesta increíble. Y bueno, pues el comentario, quiero hacer pues público el comentario de Red Ed, que nos dejó en una de las cápsulas, y dice que su primer juego de niño fue el legendario F0. Tienes toda la razón, Red Ed. Es un juego legendario el F0, vamos a hablar de él. Saludos, gracias por tu comentario y bueno, pues sigan sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan los videos. Como bien dice Richie, ya saben que este canal no nada más es hablar de videojuegos, pero hablar de videojuegos desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva pues más profunda, ¿verdad? Porque esto de los videojuegos tiene toda una historia. Y hablando de historias, vamos a iniciar ahora sí de lleno con el tema. Una consola legendaria, una consola que de verdad revolucionó y cambió la historia de los videojuegos, el famoso o infame para muchos, el único y exclusivo PlayStation. Alex, ¿qué tienes de esta consola? Muy bien, pues es interesante. Se conoce su origen como una de las grandes traiciones en la industria electrónica de la historia. Sony y Nintendo tienen una colaboración de muchos años, de la mano de un ejecutivo en Sony llamado Ken Kutaragi. Sony desarrolló el dispositivo periférico de disquetes para la Famicom en Japón. También el chip de audio para el Super Nintendo, el SSMP, que realmente es extraordinario en sus capacidades. Y acordó con Nintendo empezar a hacer una consola con almacenamiento por CD. Iban a utilizar un formato propietario llamado Super Disc, así como más chiquito, de propiedad de Sony, ¿no? Y es interesante que en ese acuerdo todos los costos iban a estar del lado de Sony para el desarrollo, pero era un acuerdo muy ventajoso para Sony, porque una vez que salía el dispositivo, Sony iba a quedarse con los derechos de distribución de los juegos en CD fuera de Japón, internacionales, también de la multimedia, es decir, música o películas en ese formato, y además iba a tener el permiso de desarrollar una consola propia compatible con el Super Nintendo. Entonces llevó a cabo el prototipo que se llamó Nintendo PlayStation
Y en ese entonces el presidente de Nintendo, el señor Hiroshi Yamaguchi, empezó a ver que era muy ventajoso el acuerdo y sin decirle nada a Sony, empezó a trabajar mejor con Philips para esa consola o ese periférico de CD. Entonces, en el Consumer Electronics Show, el CES del 91, se mostraron las imágenes de ese prototipo, ¿no? Que iba a expandir la vida y las capacidades de Super Nintendo, y fue un bombazo de prensa esa colaboración pública, y al día siguiente se anunció la cancelación de ese proyecto y que más bien se iba a colaborar con Philips. Ahí se enteró Sony de, hoy siempre ya no vamos a trabajar con Nintendo, ya gastamos muchísimo en desarrollo y ya no. Y el acuerdo con Philips fue más sencillo y más fácil para Nintendo porque mientras que Philips desarrollaba la consola, Nintendo únicamente les dio permiso de utilizar sus licencias de Mario y de Zelda en su consola CDI de Philips, que es malísima, son juegos nefastos, que no vendieron nada, ¿sí? Y Nintendo a cambio tendría su consola, pero al final ni siquiera la acabaron de desarrollar. Entonces Nintendo se quedó tratando de volver mejor al formato de cartucho para su siguiente consola porque la parte de CD no funcionó. Y entonces, con todo el conocimiento que adquirió Sony en ese desarrollo, dijeron, bueno, pues voy a sacar mi propia consola. Nada más le quitaron la palabra Nintendo y dejaron el nombre de PlayStation, que yo creo que tenía por ahí jiribilla de venganza, ¿no? Entonces, así fue como nació la consola. Pues qué mala onda, ¿no? Que lo pusieron, ¿no? En esa disyuntiva. Y bueno, gracias también a ello, pues tenemos ahora la PlayStation. ¿Cómo ven, chavos? El lector de discos, que al final de cuentas se acabó utilizando para el Nintendo 64, realmente es que ni siquiera salió de Japón. Se quedó ahí. Entonces es algo bastante interesante, como es que no generaron tampoco tantos videojuegos como se esperaba, y es muy raro verlo, ese dispositivo. Entonces, pues así como que una muy buena elección, la verdad es que no. Yo creo que más Nintendo es el creador de PlayStation, esa es mi teoría. Y hasta le combino porque fue el primer sistema de videojuegos que vendió más de 100 millones de unidades, ¿no? Entonces, pues imagínate que también les fue el hecho de que lo hayan relegado, ¿no? De esa responsabilidad. Yo creo que fue una pérdida para Nintendo, ¿eh? La verdad es que ahí sí apostó y perdió, porque pensaron que iban a perder justamente creando la colaboración con Nintendo y Sony, y pues no, la verdad es que les fue súper bien a Sony, revolucionó la industria, como dices, tuvieron cientos de miles de ventas, pero algo curioso es que no es la primera vez que Nintendo juega chueco, ¿eh? Nintendo tiene sus maneras de alguna manera limitar mucho a las personas que desarrollan sus juegos, son muy herméticos en las consolas que sacan, ha tenido muchísimos proyectos fallidos, ¿no? Entonces la verdad es que sí tiene juegos muy buenos y franquicias muy buenas Nintendo, pero en esa sí le apostaron al caballo perdedor y feo, perdieron feo ahí a Nintendo. Porque mira, ahí te va, para la actualidad en la que vivimos, pues realmente es que PlayStation es el competidor, el top 1 de los videojuegos actualmente. ¿Qué hubiera pasado si Nintendo hubiera continuado con la colaboración? Vamos a hacer vamos a pensar, ¿qué hubiera pasado realmente? ¿Hubiera PlayStation realmente continuado? ¿Hubieran roto esquemas? Es una pregunta bastante interesante. Si la colaboración hubiera seguido, ¿qué hubiera pasado? ¿PlayStation sería PlayStation? ¿O Nintendo hubiera dicho, no, como es Nintendo PlayStation ya me corresponde a mí? Ahorita no tendríamos tal vez ni siquiera PlayStation. No existiría PlayStation. Es una buena reflexión porque realmente yo no creo que Nintendo hubiera dejado tanta libertad creativa como Sony lo hizo. Se hubiera apretado más el poder. Sí. Yo creo que en esos tiempos estaba Sega, ¿no? Y bueno, obviamente PlayStation lo tiró. Básicamente ya desde ahí ya Sega pues fue nada, ¿no? Sí. Y ese éxito de las 100 millones de consolas que dice Richie, yo creo que ayudó mucho la estrategia de marketing y de público, porque ellos no querían ser vistos como un juguete o como una consola de uso infantil. Si nos ponemos a ver, realmente trataron de abarcar un público muy amplio, también jóvenes, adultos, y eso se ve en el rango de juegos que manejó. Es decir, introducieron una serie de temáticas o cinemáticas que ya eran
pensadas para un público bien amplio, ¿no? Juegos que no eran para niños, juegos que no eran para adultos, y entonces abarcaron un mercado que Nintendo nunca atendió realmente. Además, Sí, bueno, también otra de las ventajas que tuvo PlayStation al integrarle el CD es que, bueno, podías reproducir música como si fuera un estéreo normal, tocar pistas individuales. Haz de cuenta que tenías una consola de música y también tenías tu videojuego, que también fue una de las ventajas que tuvo al crearse el CD, ¿no? Y recordemos una cosa, que para esa época, porque se lanzó como, si no estoy mal, se lanzó en diciembre del 94 en Japón. Y después Ujú. llegó a los Estados Unidos, a Norteamérica, el 9 de septiembre del 95. Pero lo que quiero decir es que en esa época, la revolución del CD y de la música en CD era bastante grande. Era bastante grande y obviamente Sony pues ya tenía completamente acaparado el mercado. Y ahora es como no necesitas un estéreo, no necesitas un reproductor CD. Ya te lo voy a incluir en tu PlayStation, incluso es mejor. Entonces es un plus que sí fue disruptivo ahí, definitivamente. Porque ninguno de los claro. otros competidores podía emular lo mismo. La verdad es que tienen toda la razón en lo que están diciendo los dos, Martín y Richie. La verdad es que PlayStation, y lo mencionábamos también ahorita hace ratito fuera del aire, PlayStation de verdad revolucionó por todas las innovaciones que traía al mercado. Fue el lector de discos, sí, que usaba CDs, pero fueron muchísimas cosas más. La PlayStation fue la primera consola que introdujo lo que fue la memory card, es decir, que tú podrías guardar el avance de tu juego, irte a otra consola con tu primo, tu amigo, no sé, y jugar, ¿no? Con esos mismos datos grabados en esa memory card en otro PlayStation, que fue una revolución también eso. Fue la primera consola que introdujo el DualShock, el control vibrar, ¿no? Cuando le pegaban a tu jugador o cuando ibas en alguna parte del carro manejando y pasabas por un bache o algo, vibraba el control, eso jamás se había visto. Fue la primera consola también que revolucionó en los cuadros por segundo, en los procesadores, en fin, realmente fue una consola que sí le echaron mucha creatividad porque consolas como Sega, que como dice Richie, hacían lo mismo, cartuchos, mismos tipos de juegos, mismos, y no, la verdad es que Sony puso toda la carne en el asador porque trajo muchas cosas nuevas, muchas cosas revolucionarias que incluso hoy en día se siguen utilizando, como que los controles vibren. Sí, de hecho, creo que también tiene uno de los títulos más vendidos en la historia, ¿no? Que es el Gran Turismo, junto con otros que también marcaron como un antes y un después, como son el Taken, Tomb Raider, Final Fantasy, Castlevania, Gran Turismo y bueno, también Chrono Cross. Además, bueno, también se cuenta una historia, ¿no? De que pues tenemos que tenían una mascota, ¿no? No sé si sepan de la mascota de PlayStation. Ah, no Normalmente, sabía. bueno, algunos pensaban que era el de Crash, ¿no? Crash Sí. Bandicoot. Sí, sí. O Spyro, también decían que era Spyro, Ah, pero yo no. creí que era Spider, Dragoncito, ¿no? Había un icono, bueno, un logo que era Polygon Man, que la verdad era muy feo. Incluso, bueno, después salió en un videojuego como en Battle Royale, como un jefe, ¿no? Para eliminar, pero francamente, pues es la mascota más fea que hay en los videojuegos, ¿no? Ujú. En el 97, me parece, 96 en Japón, 97 en otros países, se lanzó un kit de desarrollo que también fue desarrollado por el mismísimo Ken Kutaragi. Este es un PlayStation negro y muy raro. Yo la verdad es que nunca lo he visto en el mercado ni en eBay. Para mí ahorita mismo nunca he visto uno. Pero existe la documentación de que este fue una consola que se vendió por alrededor de $750, por ahí así. ¿Qué es lo que traía? Bueno, este dispositivo pues era, sí, la consola, una consola negra de desarrollo y tenía un adaptador para que te pudieras conectar a la computadora y en tu computadora también traía un disco para que pudieras abrir el software y pudieras empezar a generar producto. Y esto es algo bastante, bastante bueno. La verdad es que yo tenía completamente el desconocimiento de este kit de desarrollo. Yo creo que ahorita, como está el mercado del coleccionismo, yo creo que este kit debería estar, si ya costaba $750, imagínate cuánto debe costar actualmente. Y hay por ahí una que otra foto de cómo era la consola, pero sí era el PlayStation negro, era un kit de desarrollo.
creado por Ken Kutaragi. Que esta consola se enfocó ya en gráficos poligonales, ¿no? Como que en aquel entonces estaban pasando los juegos al 3D y la arquitectura RISC de esta consola permitía más fácil trabajar con polígonos. Y la capacidad de almacenamiento tan grande del CD permitía a los diseñadores renderear fondos, como un Resident Evil 2, por ejemplo, y tenerlos allí y desplazar a los personajes hechos de polígonos a través de ellos, ¿no? Entonces, fue una manera diferente de hacer juegos y se le facilitaba mucho a la consola trabajar así. Sin embargo, bueno, Nintendo en su momento dijo, no, el cartucho porque es más rápido. Y sí es cierto, ¿no? El acceso a la memoria es casi instantáneo con un cartucho, pero su espacio es muy limitado. La consola de PlayStation era muy poderosa, pero tenía un RAM muy pequeño, como de 2 megas. Entonces era un mérito bien grande que se leía sectores de discos, se almacenaban en esos 2 megas y después se desplegaba un entorno pequeñito en 3D, ¿no? Y después volvía a cargar esa información nueva en ese RAM, y es por eso que teníamos algunos tiempos de carga, ¿no? Que algunos diseñadores, que podríamos platicar después, optimizaron muchísimo. Hay juegos como Soul River que realmente solo carga una vez y después puedes jugar 6 horas y no vuelve a cargar. Entonces, de entrada, sí necesitaba muchos tiempos de carga, pero con una buena optimización de cómo se generaban esos entornos, se podía hacer en varios casos bastante llevadero este tiempo de carga que en estos tiempos es casi imperceptible, ¿no? Sí, bueno, de hecho era una consola pues muy adaptable y pues la verdad es que yo compré mi primera PlayStation pues por el juego de Silent Hill y por el de Castlevania, que la verdad es que eran fantásticos y pues sí, yo cuando lo jugué dije, debo de tener una, y fue la primera y fue por los motivos que ya les indiqué. ¿Ustedes por cuál lo compraron? Pues a ver, a mí, fíjate que fue mi primera consola completamente nueva, en caja. Pero yo tuve la versión 2, es decir, la PlayStation 1, la que era un poco más reducida de tamaño. Y ahí te va, algo muy curioso. Los juegos siempre han sido bastante caros. Yo creo que para esa época, para mí como niño, era bastante caros. Pero existía algo que solucionaba el problema. Ya existían chips para poder hackearlos y poder leer piratería. Entonces, yo me acuerdo, en México, hablamos de México, me acuerdo que yo tenía como alrededor de unos 13 años más o menos cuando lo tuve por primera vez el PlayStation 1 y fuimos a llevar a que le pusieran el chip. Le pusieron el chip, costó 150 pesos el chip y ya podía comprar videojuegos de 10 o 15 pesos, ya no tenía que gastar 300, 200, 500 pesos en un videojuego. Clonados, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, el primer juego que yo jugué con el PlayStation sin hackear fue Grand Theft Auto, porque me acuerdo que uno de mis tíos me regaló la consola en cajita y nuevecita y venía con un set de colección de Grand Theft Auto, venía Grand Theft Auto 1 y Grand Theft Auto 2. Entonces que veías todo como desde arriba, así era el videojuego. Y Driver, estos fueron mis primeros juegos. Y ya una vez que la hackeé, entonces ya me fui con lo chido. Me fui con uno que no sé si ustedes lo conocen, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ese fue mi juego. Y después pues, ya jugué Spyro, ya jugué Pepsi Man, ya jugué obviamente Crash, el 1, 2 y el 3. Y sí, pues, y me acuerdo Gran Theft Auto, no, Gran Turismo, pero sí, Gran Turismo fue el primero que me gustó de carreras, porque podías comprar carros parecidos a la realidad, estaba muy bueno. Yo pues en realidad te puedo decir que los juegos que para mí son los más representativos de la Play, es una lista larga, pero te puedo decir que yo venía muy emocionado justamente de la Nintendo con el Final Fantasy VI, que es un juegazo. Y para mí uno de los juegos más icónicos en la PlayStation es el Final Fantasy VII. Creo que ese fue un juego que como que impactó a todos los de mi época, porque era largo, tenía una historia muy buena, la música era increíble, las invocaciones eran cinemáticas, eran 3 juegos de disco, o sea, terminabas un disco, lo quitabas, ponías el otro y le seguías. La verdad es que era un juegazo el Final Fantasy VII. Me encantó el Silent Hill, creo que es una de las franquicias también que más me ha gustado, porque era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a jugar. Entonces, me parece que Konami ya la dio de baja, o a Silent Hill. Ha venido un remake, van a hacer un remake apenas. Van a hacer un remake. Sí,
Y, Pues se hizo el remake ya de de Final Fantasy VII, que está, Sí, pero está muy bueno el fantástico, juego. ¿eh? Mi esposa bien le padre. adora esa saga y nada, está muy bueno. Y ya sacaron una del preámbulo de esa historia y ahora se va a sacar una que va a ser la historia consecutiva, no sé cómo se diga, sí, pues la historia consecutiva del 7, entonces va a estar bastante bueno. Y creo que otro de los juegos más interesantes también de la PlayStation 1, y es uno de los pocos juegos que utilizaron bien como el mando analógico, es el Metal Gear. La verdad es que el Metal Gear está increíble y los jefes usan la función de vibrar y de confunden la pantalla, hacen que se vaya la señal. Es un juegazo. Alex no me va a dejar mentir porque él ama esta serie del Metal Gear, pero a mí me encantaron. Y el Castlevania, o sea, no, es que me puedo seguir así con varios juegos, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que son juegos súper icónicos que la Sony lanzó y que sí revolucionaron la manera en que se hacían los videojuegos, ¿eh?